Vamos a ir esta mañana al libro de Hechos, capítulo 16. Sabéis que Dios nos ha estado hablando de prisioneros y que Dios nos había entregado una palabra. Pude compartir en dos fases y yo creo que no ha sido casualidad que en este día se dé esta palabra. En este día en el cual los hombres están allí pues recibiendo de parte de Dios, están en ese monte apartados, consagrados para el Señor. Yo creo que no es casualidad y que Dios tiene el control de los tiempos y de todas las cosas. Os recuerdo rápidamente, aunque lo conocemos, Pablo y Silas están en Filipos, ¿verdad? Lo sabemos, lo conocemos. Estaban en Filipos, Dios les había dado una visión de que fueran hasta allí. Filipos era la primera ciudad de Europa, era la primera vez que se iba a predicar en Europa la palabra. Cuando llegan allí, os acordáis que Lidia se convierte, pero también hay una muchacha esclava que es liberada por el poder de Dios a través de Pablo, y entonces sus amos, porque ella era una esclava, resulta que, pues claro, viendo que se les había acabado el negocio, que la niña ya no adivinaba más, pues entonces lo que hicieron fue llevar a Pablo y Silas ante los gobernantes, los magistrados, y ellos sin ni cortos ni perezosos, sin hacer un juicio, sin hacer nada, directamente lo que hacen es que los mandan castigar. Y el castigo fue terrible porque los castigaron con varas, es decir, los azotaron. Y dice la palabra que los azotaron y mucho, los mandaron a azotar. Y después de eso, vamos a recordar el versículo 23, de Hechos 16, versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho, ya vimos que en el mundo judío, pues más de 39 azotes siempre eran 40 menos 1, pero fuera de la cultura judía, pues no había ese control. Así que ni siquiera sabemos cuánto los azotaron. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los echaron en la cárcel, ¿os imagináis cómo iban? Tal cual iban, y los entregaron al carcelero que había en esa cárcel para que los guardase con seguridad. Este carcelero, que seguramente sería un soldado romano, alguien de la guardia romana, los recibió como un preso muy peligroso. Le dijeron, con este cuidado, lo tienes que poner en un lugar bien seguro. Pablo y Silas llegaron empujados por los alguaciles de la ciudad, llegaron empujados por ellos y completamente ensangrentados. Imaginaos cómo estaban sus cuerpos. Dice que los habían azotado y mucho, los habían azotado mucho. Así que sus cuerpos estaban completamente ensangrentados. Para ellos, para ese carcelero, ellos no eran nadie. Ni los conocía, ni los había visto en su vida, además tenían pinta de extranjeros, ni siquiera pertenecían a esa cultura ni a esa ciudad. Así que él simplemente los recibió como unos presos muy peligrosos y los metió en la cárcel y siguió órdenes, porque eso es lo que le habían ordenado. Por eso dice el versículo 24, el cual, recibido este mandato, ¿qué hizo? Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Son las dos cosas que hizo este carcelero. Dijo, wow, me han dicho que tengo que tener cuidado con estos hombres, o sea que los tengo que poner en un sitio de alta seguridad, por mi bien. Entonces dijo, pues ya sé dónde, tengo el sitio perfecto, el calabozo más profundo, el más oscuro, el peor de todos, ahí es donde los voy a poner. Y por si acaso, voy a poner sus pies en el cepo, que sabéis que era un objeto de madera, en el cual también era un instrumento de castigo, porque según lo abiertas o cerradas que pusieran sus piernas, imaginaros, era una forma de castigarlos y de torturarlos también. A veces los tenían por días así, con las piernas abiertas. Eso te hace estar completamente en el suelo, tirado en el suelo, ni siquiera se podían sentar. O sea, imaginaros, estaban torturados, tumbados, sufriendo de dolores en todo su cuerpo, eso sin hablar del dolor de sus espaldas, de todo lo que habían recibido, muchos azotes sin piedad. Así que hasta ese momento la situación de Pablo y de Silas no podía ser peor.
Era terrible todo lo que en un momento les había sucedido. Ellos sabían que habían entrado en la cárcel, pero no sabían cuándo iban a salir. Tú hoy tienes el relato escrito, ¿verdad? Pero ellos simplemente los empujaron a la cárcel, cerraron esa puerta y ellos dijeron, quizá nos vamos a pudrir aquí, porque si de la manera que los habían echado ahí, los habían castigado, imaginaos, sin ni siquiera un juicio, sin nada, sin poderse defender, sin absolutamente nada, habían hecho eso, pues imaginaos, ellos pensarían, pues nos podemos quedar aquí el resto de nuestras vidas, porque aquí no hay justicia, ¿quién va a pelar por nosotros? Ni siquiera nadie nos conoce aquí, o sea, imaginaos. Así que cuando ellos fueron echados a esa cárcel, puestos en el cepo, el carcelero cerró esa puerta y se hizo un silencio total. Y allí estaban Pablo y Silas, en oscuridad total, porque ese calabozo donde ellos estaban era totalmente oscuro. Yo me los imagino hablando de todo lo que había sucedido, de todo lo que había acontecido. Yo me imagino que estarían diciendo, ¿pero qué nos ha pasado? Pero esto, porque eso fue unos acontecimientos que sucedieron unos detrás de otros, sin parar, hasta que acabaron dentro de ese calabozo diciendo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible? El infierno se levantó como un turbión. ¿Cómo se levanta el infierno? Como un turbión contra ellos. Ellos que habían sido enviados por Dios. ¿O quién los había enviado? Dios, indudablemente. Dios los había enviado. ¿A qué los envió Dios? A compartir las buenas nuevas, el Evangelio, para que llegaran hasta lo último de la tierra. Porque eso era el mandamiento de Jesús, ¿verdad? ¿Os acordáis en Hechos 1:8? Antes de que Jesús subiera al cielo, le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso era la parte de este mandamiento que se estaba cumpliendo, porque en ese tiempo lo último de la tierra era Europa y más concretamente España, era lo último de la tierra y era el principio del cumplimiento de esa parte, que se iba a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo ya había sido perseguido, incluso apedreado en el viaje anterior, pero Silas, desde luego, estaba teniendo un estreno misionero por todo lo alto, porque Pablo ya sabía, ya había sufrido persecuciones y apedreamiento hasta la muerte. O sea que, imaginaos, él sabía lo que costaba seguir a Cristo y seguir las órdenes, pero ahí estaba también Silas. El precio que estaban pagando era demasiado alto. A nosotros como humanos no nos parece demasiado alto. Dios los envía a predicar, a llevar buenas nuevas al último de la tierra, y el precio que están pagando es muy alto. Y nosotros humanamente podemos decir, oye, ¿y vale la pena todo esto? Tú te los imaginas en ese calabozo diciendo, Pablo, ¿vale la pena pasar todo esto? ¿De verdad? ¿Vale la pena? Eran considerados malhechores, alborotadores, indeseables. ¿Cuánto tiempo iban a estar en ese calabozo? Nadie lo sabía. Ahí se encontraban estos dos pedazos de ministros de Dios, pero en una oscuridad total. Esos calabozos eran con apenas tenían como una pequeña rendija de 1 centímetro o 2 arriba en el techo, porque en realidad era como si estuviera acabado en una cueva. O sea, era algo que apenas tenía nada y encima tenía ahí unos barrotes. Digo, que por ahí quién se iba a escapar, por 1 centímetro o 2. O sea, en una oscuridad completa. Y yo me preguntaba, ¿cuántas cosas se te pueden pasar por la cabeza en un momento así? ¿Cuántas cosas se nos pueden pasar por la cabeza? Quizá en algún momento empezaron a dudar y empezaron a decir, yo creo que me equivoqué. Yo creo que me equivoqué. Yo no, a lo mejor sí las pensó, yo no tenía que haber acompañado a Pablo, madre mía. O quizá Pablo pensó en algún momento, pero la visión fue real. ¿Me equivoqué en la visión? ¿Nunca te ha pasado algo así?
que quizá tú estás emprendiendo algo pensando, Dios está conmigo, Dios me envía, pero de repente todo se empieza a poner en contra tuya, todo empieza a salir mal, y lo primero que te viene a la mente como humanos que somos, ¿qué es? Me he equivocado. No puede ser, me he equivocado. Y es normal dudar en semejante situación. Es humano, dudar es humano. Nosotros, con mucho menos que todo eso, ya habríamos puesto el grito en el cielo y hubiéramos tirado la toalla. Hacía mucho, eso seguro. ¿Por qué? Porque nuestra teología es que si Dios me manda a un lugar, ¿qué es lo que tiene que pasar? Todo tiene que ir bien, todo tiene que ser perfecto. Pero no contamos con algo muy importante, amados, que es el propósito eterno, general de Dios, que está por encima de nuestro propósito personal. Y esto es un principio que Dios nos ha enseñado y es un principio que Dios quiere recordarlo en este tiempo porque es necesario. Hay un propósito eterno y general que pasa por encima de nuestras cabezas, que pasa por encima de tu propósito particular para que se haga su voluntad aquí en la tierra. Pablo no había sido enviado por Dios para que lo pasara bien, o para que tuviera fama, o para que él se sintiera útil y satisfecho, porque a veces lo que buscamos es sentirnos satisfechos y útiles cuando Dios nos usa, cuando hacemos algo. Pero el propósito de Dios tenía que cumplirse, de llegar hasta lo último de la tierra. Y si había que pagar un precio, había que pagarlo. Si para lograr eso Pablo y Silas tenían que ser azotados y encarcelados, pues tendrían que pasar por ahí. Y podemos pensar, wow, esto suena un poquito fuerte, ¿verdad? Porque nuestra imagen y nuestra teología de Dios, ¿cuál es siempre? Que todo va a ir bien, que Dios nos bendice, que los problemas se diluyen delante de nosotros, que tenemos un camino, vamos, de rosas para caminar. Pero si tú te fijas en la palabra de Dios, no es así. Así no es como funciona. Así es como nosotros queremos que funcione, pero no como Dios ha dicho que tiene que funcionar. Hay un propósito superior, por encima del nuestro. Eso es así. Lo creas o no lo creas. Seas ignorante de eso o no, existe y es una realidad. Hay un propósito eterno por encima de nosotros. Pero el problema es que muchas veces lo ignoramos completamente. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra mirada es corta. Nuestra mirada se limita a lo que me concierne a mí. Yo pienso en lo que me concierne a mí. Pero Dios no piensa solamente en lo que me concierne a mí, sino en lo que concierne a su perfecta voluntad y a su propósito eterno. Dios mira por encima de nosotros muchas veces, porque nosotros somos egoístas y pensamos solamente en lo nuestro, y Dios lo sabe, somos muy limitados. Porque nosotros siempre actuamos como si se tratara solamente de nosotros. Y amados, esto no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? Se trata de Él. Lo oramos, lo repetimos. Señor, de tu voluntad. Señor, se trata de ti, de tu reino. Es fácil orarlo, es fácil proclamarlo. Pero en ese momento en el cual estaban ahí metidos en ese calabozo, la voz del Espíritu diciéndoles, hijos, hay un propósito por encima de vuestras cabezas. Y si tenéis que pasar por esto, tendréis que pasar por esto. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Nosotros solamente pensamos en nosotros, en mi conveniencia, en mi felicidad, en mi provisión, en mi marido, en mis hijos, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi llamamiento, en mis dones, en mis. Nosotros es ese realmente la visión que tenemos, solamente de lo nuestro. Pero eso, amados, es tener la vista muy corta, muy corta. Ser llamado por Dios implica tu salvación, claro que sí. Pero ¿sabéis qué? Ser llamado por Dios también implica la salvación de otros. Y eso es algo que a veces no pensamos. Dios te ha llamado a ti, gloria a Dios, nos ha llamado para ser salvos. Pero ¿sabes qué? Para que otros también, al llamarnos a nosotros, otros también van a ser salvos. Sabemos un principio que Dios nos lo ha repetido tantas veces en esta casa.
para restaurar una vida, ¿quién sabe continuar? Alguien tiene que pagar un precio. Y eso lo aprendemos en Cristo. Para que hoy nosotras seamos salvas, Cristo tuvo que pagar el precio para restaurar nuestras vidas. En la conversión de Saulo, cuando aún era Saulo, no era Pablo todavía, en su conversión, en Hechos 9, no hace falta que lo busques, pero está en el capítulo 9, versículo 16, cuando Dios le está hablando a Ananías para que vaya a orar por Saulo, le dijo algo a Ananías. Le dijo, yo le mostraré, hablando de Saulo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso fue las primeras palabras de su llamamiento. Yo le voy a mostrar a Pablo cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Fíjate, me gusta la palabra que dice cuánto es necesario. Cuánto va a ser necesario que él padezca por mi nombre. No dice, yo le voy a mostrar porque él va a ser un ministro competente, él va a ser el apóstol a los gentiles, él va a abrir la puerta, él va a predicar, él va a ir muy lejos a todas las naciones. Por tanto, yo le voy a mostrar qué necesario es que haga muchos cursos de teología. Yo le voy a mostrar qué necesario es que aprenda a predicar bien para que cuando hable digan qué bonito predica. ¿No? En su llamamiento no le dijo nada de eso. Lo que le dijo fue, yo le voy a mostrar lo necesario que le va a ser padecer por causa de mi nombre. Y que Dios te diga eso cuando te está llamando es un poco chocante para nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué esperamos escuchar de Dios? Si Dios viene a llamarte, ¿tú qué esperas escuchar? A ver, ¿qué esperarías escuchar de parte de Dios? Dios te va a enviar a las naciones. Dios va a hacer de ti un pueblo grande. Dios te va a llenar de dones. Vas a ser famoso. Tu iglesia va a ser la más grande de la ciudad. Van a venir ministros a ti. ¿No es eso lo que queremos escuchar? Claro que es eso lo que queremos escuchar. Pero nadie quiere escuchar que Dios le diga, yo te llamo y yo te voy a enseñar cuánto te va a ser necesario padecer. Madre mía, si te dice eso Dios, ¿sí? Ay no, yo creía que esto era para lo contrario. Yo me apunto a la iglesia, pare de sufrir. Yo no quiero padecer. Pero si tú ves las biografías y todo lo que está escrito en la palabra de los personajes bíblicos, te darás cuenta que la tónica general, ¿cuál era? Padecer, padecimientos. Estar en aquella cárcel no estaba en los planes de Pablo y de Silas, ya os lo digo yo. No estaba en sus planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Cuando ellos fueron enviados y tuvieron esa visión y fueron con ese gozo, en ese barco se metieron para cruzar al otro lado y llegar hasta Europa y llegar a Filipos, os aseguro que en sus mentes no estaba nada de lo que les estaba pasando. Pero el 25, versículo 25, comienza con una pequeña palabrita, ¿verdad? Que dice, pero, ya sabemos los peros de Dios. Cuando todo está tan negro, tú te das cuenta en los relatos bíblicos, cuando todo se está poniendo tan oscuro, viene esta palabrita, preciosa palabrita que dice, pero. Toda la situación era adversa, pero ellos decidieron hacer algo. Mira lo que dice. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Yo creo que este es un pasaje muy, muy conocido, de los más conocidos dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque a quien no le gusta pues escuchar lo que sucedió en este lugar. Pero si tú ves el trasfondo y todo lo que tuvo que pasar para llegar a esto, la cosa y el relato cambia. Dice, a medianoche. Era medianoche. Y eso significa, era cuando más dolor tenían. ¿Os imagináis cómo le dolerían esas heridas? La espalda abierta. En el momento de más dolor, donde estaban cansados, donde quizá había dudas en su mente. En ese momento de la medianoche, que es lo que representa la medianoche. Parecía que las tinieblas
habían vencido en Filipos y que habían vencido sobre ellos también. Eso es lo que parecía. Reinaba la oscuridad, era medianoche. Y reinaba la oscuridad. Esos mensajeros del Dios Altísimo, que decía aquella esclava, habían sido reducidos a la fuerza. Y parece que el infierno había vencido. ¡Ja! Ya nadie más escucharía las buenas nuevas. Ya ninguna esclava más sería libertada, ninguna lidia abriría más el corazón. ¡Ah! El infierno se estaba frotando las manos. Lo hemos conseguido. A la medianoche reinaba la oscuridad. Pero en esa medianoche sucedió algo. Sucedió algo muy hermoso. ¿Qué es lo que sucedió en realidad en ese calabozo? Que dos hombres decidieron bendecir a Dios en lugar de maldecir a los hombres. Yo me imagino que los otros presos que estaban ahí y lo que estaba acostumbrado a escuchar el carcelero o cualquier persona, cuando a alguien lo habían castigado de esa manera, azotándolo, y que lo habían echado en esa cárcel y que lo habían puesto en un cepo, ¿qué es lo que podía salir por esa boquita? Os aseguro que maldiciones, insultos y quejas. Pero estos dos hombres estaban en esa misma situación, Pablo y Silas, pero ellos tomaron una decisión. Dijeron, nosotros vamos a bendecir y no vamos a maldecir, porque esa era la orden que Jesús les había dado y nos ha dado a todos nosotros también. Esto habla de madurez, me habla de lo maduros que eran Pablo y Silas, me hablan del entendimiento que tenían del reino de Dios y me habla del carácter que ellos tenían. Porque a veces es que los vemos como que tenían alas incluso, pero ellos eran humanos y estaban sangrando y seguro que tendrían hasta fiebre y ese dolor era insoportable para ellos. O sea, imaginaros cuántas cosas estaban pasando en ese lugar. Pero ellos, ¿qué decidieron? Orar. De ellos me imagino que dijeron, Silas, vamos a ponernos a orar. Eso significa que miraron al cielo en lugar de mirarse a sí mismos. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, a mí también me duele! ¡Ay, tú no sabes qué fuerte me anda! ¡Ay, ya no puedo más con las piernas! Las tengo acalambradas. Ya no puedo más. No sé cómo ponerme. Me falta el aire. En lugar de mirarse a sí mismos, miraron al cielo. Dijeron, vamos a orar. Yo estoy segura que ellos tenían preguntas para Dios, tenían contradicciones dentro de ellos mismos, incluso hasta temores, porque eran humanos, igual que cualquiera de nosotros. Pero la diferencia es que ellos decidieron encomendar sus vidas a aquel que los había enviado a cumplir esa misión. Está claro, y lo vemos, que Pablo conocía a Dios y Silas también. Acordaos que él era uno de las personas principales de la iglesia y era un profeta de Dios, Silas, así lo dice la palabra. Ellos sabían que Dios, a pesar de todas las circunstancias, Dios tenía el control. Amén. Aleluya. No importan las circunstancias, no importa lo mal que estés, lo mal que te sientas, Dios tiene el control. Entonces ellos tomaron una decisión y eso es lo que de este pasaje me maravilla. Ellos podían haber decidido quejarse, ellos podían haber decidido decir Señor, pero ellos decidieron orar y alabar a Dios en medio de esa situación. A pesar de todas las circunstancias adversas que habían vivido durante todos esos días, ellos no perdieron el norte. Eso es muy importante. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, amados, no perder los papeles. Dile a la que tienes al lado, no pierdas los papeles. No pierdas los papeles. Ah, díselo. No pierdas los papeles, no pierdas los papeles. No los pierdas. Porque cuando suceden cosas que no tienen nada que ver, vamos, ni sombra con lo que ellos estaban viviendo, ellos no perdieron los papeles, ellos no perdieron el norte. Ellos sabían muy bien a dónde dirigirse, dónde poner su mirada. Además, o miraban al cielo o no había ningún tipo de ayuda humana.
Nadie les iba a tender una mano, no existía ningún tipo de ayuda para ellos. Ellos no sabían qué iba a pasar con ellos, si iban a quedarse ahí años o si incluso los iban a matar. No sabían, no tenían ni idea de lo que iba a pasar con ellos. Pero ellos se encomendaron al único que podía librarlos de esa situación. Situaciones límite, situaciones imposibles, injustas. Amados, no son excusa. No son excusa para dejar nuestra piedad, nuestra fe, nuestra devoción y nuestra gratitud a Dios. Y esto es muy importante. Ay, no, es que en una situación así, pues es normal que haya perdido la fe. No, no es normal. Tú fíjate qué situación extrema, qué situación adversa, como si Dios quiera y no lo permita, que jamás lleguemos a vivir algo semejante, como la situación que tenían ellos. Imaginaros, esa situación tan límite no fue excusa para perder su devoción, su carácter, su acción de gracias a Dios. Con dolor, pero clamando a Dios. Dice que cantaban himnos. Yo pensaba que nos pongamos a orar en el tiempo de la aflicción o en el tiempo que tenemos problemas, amados, eso es normal. ¿Tú no oras cuando tienes problemas? ¿Verdad? ¡Buf! Lo primero que hacemos es que cogemos la lista y empezamos a decirle a Dios todos nuestros problemas, lo que queremos que haga. Orar a Dios en problemas, ellos se pusieron a orar. Yo creo que cualquiera lo hubiera hecho. Dios mío, ayúdame, sácame de esto. Eso es normal. Pero cantar a Dios en el calabozo más profundo es para hijos de altura. Porque pedir, vamos a pedir todos. Pero cuando tú estás cantando, tú estás agradeciendo y estás adorando a Dios en medio de esa circunstancia tan terrible. Ese terrible lugar se convirtió en una plataforma de alabanza, pero sin micrófonos. Y empezaron a adorar a Dios. Mirad qué hermoso. Los hombres que cantan estando en cadenas son hombres que no pueden ser encadenados. Qué contradicción, pero qué belleza. Ellos tenían cadenas físicas en sus manos, pero no estaban encadenados. Ese cepo ató sus pies, pero no sus bocas. Encerraron sus cuerpos, pero no sus espíritus. Entendieron que no importaba en ese momento lo que ellos sintieran o lo que quisieran. Nada iba a cerrar sus bocas y mucho menos nada iba a cerrar sus corazones. Ahora pensemos nosotros. ¿Hay algo que ha hecho cerrar tu boca? Porque ellos tenían motivos más que suficientes, para cerrar la boca. Para decir, bueno, pues yo no entiendo esto, yo incluso hasta perder la fe. No, esto no funciona, esto no puede ser así. ¿Qué ha hecho que esta casa espiritual cierre su boca? Mazmorras, olvido, azotes, acusaciones. ¿Todo eso ha hecho que esta casa cierre su boca? Aún en la medianoche hay que adorar, amados. Aun cuando no sale el sol, aun cuando no ves que llega la madrugada, aun cuando todo está oscuro, amados, en la medianoche hay que adorar a Dios. ¿Tenían motivos para adorar? Humanamente hablando, no. Todo lo que los rodeaba era dolor, era adversidad, incomprensión. Humanamente hablando, no tenía ningún motivo para adorar a Dios. Pero mira qué hermoso esto. Ellos no cantaban porque iban a ser liberados, sino porque ellos eran libres. Claro, tú ves la historia y dices, claro, ellos se pusieron a adorar para ser liberados. No, ellos no sabían lo que iba a pasar. Tú ya tienes el final de la historia, pero ellos no. Ellos simplemente empezaron a adorar porque ellos eran libres. No adoraron para ser liberados. Ellos ya eran libres y en esa libertad de su espíritu empezaron
adorar a Dios en medio de esa medianoche, en medio de esa oscuridad. Su motivación fue sincera, su motivación no fue interesada en ningún momento. No cantaban porque sabían que al final de la historia iba a suceder lo que sucedió. Ellos no lo sabían. ¿Sabéis lo que le demostraron a Dios? Que ellos lo amaban más que sus propias vidas. Qué fácil es cantar aquí, ¿eh? Vestidos de domingo, guapitos. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Qué fácil, ¿eh? Pero ellos, con sus espaldas ensangrentadas, llenos de dolor, en un sitio hediondo, espantoso, decidieron que iban a adorar a Dios y decirle, te amo más que a mi vida. ¡Wow! ¡Qué adoración se elevó! ¡Qué ofrenda desde ese lugar! ¡Qué aroma, qué perfume llenó ese lugar tan hediondo! Un perfume de adoración y de alabanza. Dios los estaba viendo y escuchando, pero también los estaban escuchando los presos que estaban también en esa cárcel. Todos, dice que todos los presos los oían orar y adorar, las dos cosas. En esa cárcel todos tenían el mismo estatus. ¿El estatus de ellos cuál era? Presos. Pablo y Silas eran presos como cualquiera de los demás presos que estaban en esa cárcel. El estatus era el mismo, pero ellos demostraron que eran diferentes. Pablo y Silas no solamente intentaron sobrevivir a la situación que estaban viviendo, sino que la convirtieron, esa situación, en una oportunidad para manifestar su fe y para dar gloria a Dios. Yo digo, madre mía, qué respuesta ante el dolor y ante la injusticia. ¡Qué respuesta! La voz del Espíritu superó los gritos de su carne, porque su carne estaba gritando. Su carne estaba diciendo, ¡ay, no puedo! Su alma estaba turbada, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos va a pasar? Pero la voz del Espíritu superó los gritos de su carne y de su alma. El Señor me preguntaba a mí, ¿y qué escuchan los presos, entre comillas? Los que están contigo. ¿Qué escuchan los presos cuando hablas? ¿Escuchan cánticos o escuchan lamentos? ¿Escuchan gratitud o escuchan queja? ¿Escuchan bendición o escuchan maldición? Porque, sin lugar a dudas, los presos alrededor de nosotros nos están escuchando como escuchaban a Pablo y a Silas. Y de nosotros va a depender, porque los demás presos quizá llevaban más tiempo ahí, encarcelados, no sabemos. Ellos estaban acostumbrados a escuchar quejas, maldiciones, y de repente, en ese calabozo se empezaron a escuchar cosas que nunca se habían oído en esa cárcel. Pensé que antes había sucedido algo así, que alguien se pusiera a orar, que alguien se pusiera a adorar a Dios. Lo hacían tan fuerte que todos los oían. Imaginaos. Hasta aquí hemos visto, a lo largo de todo este pasaje, hemos visto respuestas. Hasta aquí hemos visto respuestas. ¿Qué respuestas? La respuesta de Pablo a la visión, cuando Dios le reveló que tenía que pasar hasta Europa. La respuesta de Pablo a la visión. ¿Cómo respondió? La obedeció. La respuesta de Lidia a la palabra. Se convirtió. La respuesta de la esclava a la orden de Pablo, cuando le ordenó que saliera fuera. ¿Y qué pasó? Fue liberada. La respuesta del pueblo hacia Pablo y Silas. Los castigaron. La respuesta de Pablo y Silas a la situación. Adoraron. Este pasaje, me lo ha hecho ver el Señor, está lleno de respuestas. Está lleno de respuestas. ¿Y qué es lo que pasó? Que de repente, versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente
un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Dice que eso fue de repente, ellos estaban en esa medianoche, empezaron a orar y a clamar a Dios y empezaron a adorar y montaron allí la reunión completa, solo les faltaba pasar la ofrenda a los presos y estaban adorando. Dice que de repente vino un gran terremoto, dice gran, que empezó a remover los cimientos de esa cárcel donde ellos estaban. Y yo me pregunto ahora, hemos dicho que este es un pasaje lleno de respuestas. Ahora, ¿quién estaba respondiendo? Quien estaba respondiendo era Dios. Ahora estaba respondiendo Dios. Él había estado mirando todo lo que había pasado. Desde el momento en que Dios mismo le reveló esa visión a Pablo del varón macedonio, los ojos de Dios no se habían separado de ellos. Él vio ese grupo misionero, él estaba mirando todo lo que estaba aconteciendo, lo que había pasado paso a paso. Él estaba mirando todo el tiempo y parecía que Dios estaba callado hasta ese momento. ¿Por qué no intervino cuando los arrebataron y los llevaron? ¿Por qué no intervino cuando les rasgaron la ropa para que no les dieran con varas? ¿Por qué no intervino antes de que los pusieran en el cepo? Dios parecía que estaba callado ante tanta violencia y ante tanta injusticia que estaban viviendo Pablo y Silas. Pero era el turno del cielo y entonces respondió. Todo sucedió rápido, porque cuando Dios obra, amados, las cosas suceden rápidas. Te das cuenta siempre y de repente y al instante, siempre que se habla de una intervención de Dios se habla de algo rápido. Dice que todo sucedió rápido, al instante, de repente. ¿Qué hizo? Sacudir los cimientos de la cárcel como si fuera de papel. ¿Quién podía encerrar a sus hijos? ¿Quién podía? Dios le mostró al infierno que Él se reía del calabozo más profundo y se reía de las cadenas y se reía del cepo. Esa fue la respuesta de Dios al infierno. Mira, tú los has metido en una cárcel, wow, me imagino que sería de gruesas paredes y muy bien hecho de seguridad para que los presos no escaparan. Pero Dios le dijo al infierno, yo me río de este edificio, de esta cárcel, y la hizo removerse como si fuera papel. Dios le estaba diciendo, tú me quieres detener, pero si yo soplo y lo tiro y lo derribo. Los planes y las obras del maligno son siempre despiadadas. Son destructivas, porque Él ha venido a eso, a robar, matar y destruir. Pero Dios está por encima de toda potestad y Él deshace sus obras como si fueran humo. Como si fueran humo. Tú ves paredes infranqueables, están en ese calabozo, están en esa cárcel, con esas cadenas. Tú ves paredes infranqueables, pero Dios ve papel. Para Él eran como de papel. Tú ves cadenas que te atan, pero Dios ya las ve rotas. Fueron, me imagino, instantes de confusión. Cuando vino ese gran terremoto, hubo una gran confusión, hubo pues yo me imagino que mucho ruido, gritos de todos los que estaban allí, miedo, no sabían que si aquello se les caía encima iban a morir aplastados todos. Instante de mucha confusión. Ni siquiera Pablo y Silas sabían que ese terremoto es que Dios les estaba contestando. En ese momento ellos no lo sabían. No sabían que eso estaba siendo una respuesta de Dios para ellos. Pero había llegado el turno de Dios. Y cuando Dios responde, amados, tiemblan los quiciales de la tierra. Parece que Dios ha estado callado todo este tiempo, amadas. Parece que por mucho tiempo Dios ha callado por completo, igual que les pasó a Pablo y Silas. Mientras que la iglesia ha sido injuriada, mientras que la iglesia ha sido azotada, mientras que la iglesia ha recibido injusticias, ha sido encerrada. Parece que Dios ha estado callado y que no ha respondido. Pero es el tiempo, el Señor me decía, es el tiempo de la respuesta de Dios.
Porque durante este pasaje muchas cosas sucedieron y hubo muchas respuestas por parte de muchas personas a muchas circunstancias. Pero amados, este es el tiempo de la respuesta de Dios. Amén, 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 amén. Y Él va a hacer sacudir hasta los cimientos de las cárceles que han tenido encerrados a sus hijos, para que no hablen la palabra, para que no cumplan el propósito, para que no hagan lo que Dios les ha dicho que hagan. Las puertas se van a abrir como sucedió en esta cárcel. Las puertas se van a abrir aunque el carcelero las haya cerrado. Y las cadenas se van a soltar para que su pueblo se ponga en marcha. Amén. ¿Quiénes eran los que cantaban? Pablo y Silas solamente. Que yo sepa, en esa cárcel los únicos que cantaron y adoraron fueron Pablo y Silas. Pero dice que todas las puertas de la cárcel se abrieron, no solamente las suyas. Porque lo más lógico que hubiera sido, bueno, yo le abro la puerta a mis hijos y los demás. No, no. Todas las puertas de la cárcel y de ese lugar se abrieron, aunque solo unos fueron los que levantaron altar, adoración y alabanza. Y dice que las cadenas de todos se soltaron. Lo que hicieron dos hombres de Dios, golpeados y ultrajados, pero de Dios, que era lo importante, bendijo a todos los que estaban con ellos. Lo que estaba pasando ahí no solamente era para Pablo y Silas, sino para todos los que había alrededor de ellos. El terremoto no vino para la liberación de Pablo, porque a veces pensamos, Dios mandó el terremoto para liberarlos. No, ellos siguieron en la cárcel. No vino para la liberación de Pablo, sino para la salvación de una casa. ¡Wow! Porque, por ejemplo, en el caso de la liberación milagrosa de Pedro en la cárcel, ¿os acordáis? Que vino un ángel, lo despertó y lo sacó fuera y él pensaba que era una visión. Y luego dijo, anda, pues sí es verdad, estoy fuera. Fue para él, para Pedro. Pero en este caso, la liberación, el terremoto, no fue para liberar a Pablo y Silas. Si hubiera sido así, hubiera dicho Dios, venga, corred por vuestras vidas, salid huyendo ahora en medio de la confusión, venga, salid. Eso no pasó. Eso no fue así. Por tanto, el terremoto no vino para la liberación de Pablo y Silas. Vino para la salvación de una casa que estaba dentro de esa cárcel. Nosotros que hubiéramos pensado, ¡ay! Cuando se me rompieron las cadenas, el cepo se hizo trozos, la puerta se abre. ¿Qué hubiéramos pensado? ¿Y es para qué te quiero? Me voy de aquí lo más rápido posible. Gracias, Señor. Has escuchado mi clamor. Y salir corriendo. Pero ellos se quedaron quietos para saber y discernir qué era lo que Dios estaba haciendo, qué respuesta era esa que Dios estaba mandando a su clamor y a su oración. El versículo 27 dice, despertando el carcelero. Quiere decir que el carcelero, ¿cómo estaba? Dormido, ¿verdad? Todo esto sucedió mientras el carcelero estaba dormido. ¿Por qué dormía el carcelero? Los carceleros generalmente tenían su casa ahí en la propia cárcel, tenían como su casa ahí al lado, había como un patio y ahí vivía la familia del carcelero, por eso él estaba ahí. Él estaba confiado en la seguridad de esas paredes, él estaba confiado en la contundencia de esas cadenas, él mismo las había atado, él dormía cada día ahí seguro, él se daría su ronda nocturna y diría, bueno, todo está cerrado, todo está bien, me voy a mi casa a dormir, en mi cama con mi familia. Era imposible, humanamente hablando, escapar de esa prisión. Por eso dormía plácidamente. Pero cuando despertó, ya no había remedio, ya había sucedido, ya las puertas estaban abiertas, ya todas las cadenas rotas. Y vemos la respuesta ahora, otra respuesta, la respuesta del carcelero al poder de Dios. ¿Qué es lo que dice que quería hacer? Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque ellos sabían que pagaban con su vida. Cualquier soldado que se le encomendaba un preso en el Imperio Romano y lo perdía, se le escapaba,
Él pagaba vida por vida, pagaba con su vida. Dijo, madre mía. Él no se paró a mirar, aparte no habría mucha luz allí, claro, y no se paró a mirar si los presos estaban dentro de sus cárceles. Y él inmediatamente cogió su espada para intentarse matar. Dijo, antes de que me maten, me mato yo. Por lo menos muero dignamente. Era lo que se pensaba en ese tiempo. La respuesta del carcelero al poder de Dios fue querer matarse, suicidarse. ¿Por qué? Porque él no entendía el lenguaje de Dios y lo que a quien temía no era a Dios, sino a sus superiores, que sabía lo que le iba a esperar cuando vieran todo lo que había sucedido. Él pensó que habían huido, él hizo sus propias conjeturas. Nadie se había movido de ahí, pero él pensó, por sus propias conjeturas, pensó que todos habían huido. ¿Por qué? Porque él no entendía el mover de Dios. Inmediatamente Pablo se da cuenta de lo que está pasando y dice que él a gran voz dijo desde su calabozo, dijo, no te hagas ningún mal, porque estamos todos aquí. Yo digo, en ese momento, Pablo podría haber dicho, este es el momento de mi venganza contra este hombre que me ha puesto los pies en el cepo y me ha metido en este sitio tan horrible. Podría haber sido el tiempo de la venganza, pero Pablo sabía que no era el tiempo de la venganza, sino que era el tiempo de salvación. Tiempo de salvación. Desde la cárcel donde te hayan podido meter, se llame como se llame, Dios va a traer salvación. Amén. Amén. En una cárcel que iba a ser destrucción, que iba a ser muerte, que era poner a prueba al máximo a estos dos hombres de Dios. En un sitio de tortura, de soledad. En medio de esa cárcel, Dios iba a traer salvación. Y eso es lo que va a traer en este tiempo, amados. Él quiere salvar y perdonar al que metió la llave en esa cerradura para encerrarte. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Pidió luz porque estaba en oscuridad. Él estaba en oscuridad. Literalmente pidió una luz, pero espiritualmente él estaba totalmente ciego y en oscuridad. La palabra aquí que dice se precipitó adentro, literalmente es que dio un salto hacia adentro. O sea, pegó un salto y se metió dentro del calabozo donde estaba Pablo y Silas. Y dice que él estaba temblando, mira lo que dice. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Yo digo, esos pies que él había puesto fuertes en el cepo, ahora se encontraba de rodillas delante de esos mismos pies que él mismo había puesto en ese cepo. Y me gusta mucho lo que dice aquí. Dice, y sacándolos, les dijo, ¿qué les dijo? Señores. Eso me llama mucho la atención, porque de malhechores pasaron a señores. Ahora el carcelero ya no lo veía como unos bandidos, malhechores. ¿Quién sería este gentuzo? De repente, señores. ¿Cómo cambió el estatus de Pablo y de Silas en un segundo? Al que pisotearon, al que le dejaron a un lado, al que se burlaron, se rieron. De repente, señores. ¿Y eso qué lo hace? El respaldo de Dios en su vida. El no vengarse, el dejar que Dios tome su tiempo, el dejar que Dios responda cuando sea el tiempo necesario. Y de malhechores pasaron a señores. ¿Y cuál es la famosa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese hombre que era el que ahí tenía la sartén por el mango, de repente se ve como un niño. Y dice, ¿qué debo hacer? Como un niño cuando pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amados, eso es lo que va a hacer Dios. Yo lo creo, con los que se oponen. Es lo que va a hacer Dios con los que se ríen de ti. Es lo que va a hacer Dios con los que te encierran, con los que te prohíben hablar, con los que te ponen obstáculos. Ellos mismos te van a buscar
y te van a rogar y te van a preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque van a ver la respuesta de Dios en tu vida. ¿Sabéis por qué le pasó eso al carcelero? No fue el terremoto. Él sabía que algo sobrenatural había pasado en ese sitio. Y fue directamente hacia ellos, porque él entendió que algo sobrenatural tenían estos hombres y que tenían un respaldo que él no entendía. Era el respaldo de Dios. Y ese respaldo de Dios es lo que hizo que ese hombre se pusiera a los pies. Y ahora la segunda respuesta del carcelero fue, antes, la primera respuesta ante el poder de Dios, la manifestación de Dios fue, me mato. Pero la segunda respuesta del carcelero ante el poder de Dios ahora dijo, no, quiero vivir. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Quiero vivir. Y les dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, no me voy a meter ahí porque ese no es el mensaje. Dice el versículo 33. Y el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, nos recuerda otra vez que hemos dicho que Pablo y Silas estaban en el calabozo a la medianoche, en el peor momento, cuando más dolor tenían, cuando tenían todas sus dudas, todas sus cosas. En esa misma, me gusta como dice, aquella misma hora de la noche, o sea, no había cambiado. Seguían en el calabozo, la espalda, el terremoto no les había quitado el dolor de espalda, eso ya os lo digo. Seguían sangrando igual, las piernas les dolían lo mismo, el terremoto no les quitó nada de eso. Y dice que tomándolos en aquella misma hora de la noche, o sea, en la misma situación en la que se encontraban, en esa situación imposible, en la misma hora, cuando sangran tus heridas, amados, te serán lavadas. Porque ¿qué hizo este carcelero? Dice que los tomó, los sacó y dice que cuando les está hablando dice, les lavó las heridas, versículo 33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Primero les lavó las heridas, se las curó, y en ese mismo pozo, que se supone que era un pozo que había en el patio de la cárcel, en ese mismo estanque donde estaba, le lavó las heridas y después él también se lavó a sí mismo, pidiendo perdón por sus pecados, y se cree que ahí mismo en ese pilón fue bautizado el carcelero con toda su familia. Dice que los llevó a su casa, es que es increíble. El versículo 34 dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Los lleva a su casa y les pone la mesa. El mismo que les había puesto el cepo, ahora los está sentando en su propia mesa y poniéndoles comida y sanando y lavando sus heridas. El mismo que los encerró fue el mismo que se postró ante ellos, fue el mismo que los sacó de la cárcel, fue el mismo que les lavó las heridas, fue el mismo que los llevó a su casa, que les puso la mesa y que se regocijó de haber creído a las buenas nuevas. Ahora yo te digo algo. ¿Sabía Dios lo que estaba permitiendo? ¿Lo sabía? Para que todo eso sucediera, ¿qué tuvo que pasar antes? Rebobinemos, como hacen las películas. Rebobinamos la historia hacia atrás. Y tú ves a un Pablo y a un Silas que los están injuriando, que han sido arrastrados al centro de la ciudad, que les han destrozado la espalda, que los han empujado, los han tirado a un calabozo. Pero Dios sabía muy bien lo que estaba permitiendo. Lo sabía muy bien. Una familia pasó de las puertas de la muerte a las puertas de la vida. ¿Os acordáis al principio que os decía? Quizá Pablo y Silas estaban diciendo en ese calabozo, ay, Pablo, ¿tú crees que esto vale la pena? ¿Pasar por todo esto? ¿Cuántas veces nos lo hemos preguntado? Y a veces me lo he preguntado, pues, ¿vale la pena tanto sufrimiento y tanto? Pero Dios mío, pero si es que...
Y esta era la respuesta de Dios a esa pregunta. Claro que vale la pena. ¿Valía la pena que ellos tuvieran que pasar todo ese sufrimiento? Claro que sí, porque había un propósito y había una familia que salvar. Siempre se habla de esa familia, pero yo me pregunto, quizá algunos de esos presos también se entregaron al Señor. Eso no está escrito, no lo sabemos, pero yo me imagino, ellos fueron testigos de todo lo que pasó ahí. Y yo me imagino que ellos, algunos de ellos, quizá también se entregaron sus vidas a Dios. No lo sabemos. En Filipos, Dios salvó, Dios nos dijo, Dios salvó por medio de la palabra, ¿a quién? ¿Os acordáis? A Lidia. Lidia fue salva por la palabra. Dios salvó a la esclava por poder. Y yo decía, Señor, ¿y el carcelero? Y el Señor me dijo, el carcelero fue salvo por agrado. Por agrado. Pues decía, ¿por poder? No, no fue por poder, fue por agrado. Dios se agradó de la actitud de Pablo y de Silas y respondió con salvación y misericordia. Fue por agrado, amados. Todo lo que sucedió, lo repito otra vez, no fue para liberarlos, porque siguieron en la cárcel. No fue para eso, sino para mostrar gracia, misericordia al que ni lo merecía ni se lo esperaba. Pero ese es Dios, amado. Ese es Dios. El regalo de Dios fue Lidia y toda su casa. Para Pablo y para Silas fueron el consuelo de sus azotes. Y la conversión del carcelero y su casa fue la respuesta de Dios a sus interrogantes en ese calabozo. Cuando sucedió todo eso, ¿qué pensáis? ¿Qué hizo Pablo y Silas? Ahora entendemos. Ahora sí, Señor. Ahora sabemos por qué teníamos que llegar hasta aquí. Ahora, esa conversión de esa casa fue la respuesta a los interrogantes de dos hombres de Dios en una cárcel. Saber y estar seguros de que Dios los había enviado allí fue la fuerza para poder soportar la injusticia, la cárcel y todo lo que pasaron. Mirad, Dios me ministró y me dijo muchas cosas que yo las quiero compartir con vosotros. Y el Señor, y lo voy a leer como Dios me lo dijo a mí, porque Él hablaba en primera persona, porque hablaba Él. Y el Señor me dijo, ¿por qué no dejas que mi poder se perfeccione en tu gran debilidad? Mi poder se perfeccionó en la debilidad de estos discípulos. Me alabaron porque comprendían que esa era mi voluntad, aunque no fuera lo que ellos hubieran esperado o deseado cuando les di aquella visión. No les esperaba una alfombra roja, ni vítores, ni reconocimientos en Filipos. El Señor me decía, el consuelo está en las pequeñas cosas que yo os doy, en las lidias, en el carcelero, las conversiones. Deja, el Señor nos dice esto, deja que la aceptación de mi voluntad se convierta en gratitud y adoración desde ese profundo calabozo y permite que explote mi poder en tu cárcel. ¡Wow! Amados, no sé si nos damos cuenta de esto. Pero a mí cuando Dios me hablaba de esa manera, a mí me quebrantó lo más profundo. Deja que la aceptación de mi voluntad se convierta en gratitud y adoración. Cuando ellos aceptaron, esta es tu voluntad, empezaron a adorar y a darle gracias a Dios. Y eso me decía, acepta mi voluntad, deja de luchar contra ella y conviértelo en gratitud, en adoración, aunque estés en el calabozo más profundo. Porque cuando eso suceda, el poder de Dios ¡pum!, va a explotar en medio de esa cárcel y de esa situación difícil o imposible en la cual tú te encuentras. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, el poder de Dios se dinamita. Ese poder reventó las puertas de hierro, las cadenas de sus manos y el cepo de sus pies, y fueron completamente libres.
Y esto, ya he dicho, no solamente fue para ellos, sino para todos los que estaban en ese lugar. Amados, mira que hemos adorado en esta mañana un nuevo tiempo en medio de nosotros. Un nuevo tiempo está. Yo no digo va a llegar. Un nuevo tiempo está entre nosotros. Mira, os voy a compartir una experiencia que ha pasado en estos días antes de que los hombres están juntos en Moriah buscando la presencia de Dios. He visto las señales y la manera en cómo Dios quiso que así fuera. Sabéis que esa era nuestra fecha como mujeres. Pero Dios ha permitido que sean ellos porque ellos tenían que comenzar a abrir camino para este nuevo tiempo. Mirad, yo tenía un reloj despertador que me lo regaló una familia de esta casa cuando celebramos los 25 años. Y para nosotros fue el símbolo de un nuevo tiempo en mi casa, y realmente así fue un nuevo tiempo. Ahora yo digo como Pablo y Silas, no era el tiempo que yo esperaba. No eran alfombras rojas, ni vítores, ni reconocimientos, sino todo lo contrario, cárceles, azotes y muchas cosas. Eso fue así. Ese reloj lo tuvimos, ese despertador, lo tuvimos pues mucho tiempo usándolo, hasta que empezó a fallar. Cambiamos pilas, lo arreglamos, nada, no funcionaba y dijimos, bueno, Señor, vendrá un nuevo tiempo. Y vino un reloj nuevo, un despertador nuevo, que simbolizaba el nuevo tiempo de Moria. ¿Os acordáis? Cuando Dios dijo, os alargo 15 años la misericordia. Y estábamos usando ese. Pero ¿qué hice con ese despertador primero del año 2010? No sé por qué razón. Yo lo tenía en la entrada de mi casa, pero no funcionaba. O sea, estaba totalmente apagado. No funcionaba. Hace 2 noches, sí, la noche antes de que se han ido los hombres, me desperté porque escuchaba un ruido y me sonaba como un ruido, como cuando... Es un ruido. En silencio. Empecé a escuchar un ruido, amadas. Como cuando hay un grillo, yo oía como un crujido. Y me parecía el ruido de un bichito, de algo. Digo, algo se ha colado en la casa. Pero eso era en plena noche. Y entonces yo dije, ay, pero tenía sueño y me dolía tanto la espalda y no me podía mover. Digo, ¿qué será? Digo, pero a ver si se mete aquí en la habitación, porque yo lo oía como por fuera. Y entonces ya dije, nada, tengo que ir. Así que cogí mi móvil con la linterna, que nos sirve para todo, ¿verdad? Y entonces me fui con un poco de cosas, digo, ay, que no pise si hay algún bicho o algo, y iba despacito viendo qué era ese, y cada vez lo oía más fuerte. Así oía. Y digo, ¿pero qué es? No, yo no veía ni en el suelo ni en ningún sitio. Y de repente, haciendo con el móvil, veo el despertador y veo que por un pico estaba queriéndose encender. Y decía, como que querían salir los números, queriéndose encender, y yo me quedé así. Digo, uy, digo, ¿se quiere encender el reloj? Y todo el rato, y no paró. Yo ni lo toqué. Yo digo, ay, Dios mío. Y fui al pastor y le digo, ¿escucha ese ruido? Sí, digo, que es que el reloj está resucitando. Bueno, digo, está resucitando. Digo, que se quiere encender. Digo, no me digas. Digo, sí, está ahí. Digo, no se llega a encender completamente, pero como que hacía destellos y era el ruido. Y estuvo toda la noche así. Yo no lo quería ni tocar. Yo digo, Señor, madre mía. Y clic, clic. Y cuando me levanté en la mañana estaba completamente encendido. Encendido. Empezó a funcionar solo. Pero os digo que ese despertador estaba ahí hacía años. No estaba una semana ni meses, hacía años que yo lo había dejado ahí, totalmente apagado. Se encendió y yo dije, ha resucitado. Y inmediatamente el Señor me dijo, ha resucitado un nuevo tiempo. Porque ese reloj simboliza un tiempo de antes. Porque ese reloj me lo regalaron en el año 2010. Duró un tiempo hasta que se paró. Y ahora, amados, otra vez, el Señor ha puesto en marcha un tiempo que quedó paralizado. Por eso estoy tan segura y tuvimos tal confirmación de que era un tiempo nuevo, amado, y que Dios está resucitando muchas cosas. Empecé a sentirlo en mi corazón tan claramente.
Por eso los hombres tenían que estar hoy en ese lugar. Por eso anoche, ¿qué pasó con el horario? ¿Para hacia dónde fue? Hacia atrás. Yo lo vi con mis ojos, estaba despierta a las 3 de la mañana. Y yo lo miré. Y dije, el año pasado igual, lo miré. Estaba mirando y hizo, ¿qué? Digo, voy a ver cómo se va para atrás. Y yo dije, Señor, igual que ese despertador, está hablando de un tiempo antiguo. Amados, cosas que quedaron encerradas. Amados, cosas que quedaron ahí, en el tintero, en calabozos. Dios las está resucitando. El tiempo ha ido hacia atrás, no hacia adelante. Porque hay cosas que hay que recuperar. Cosas que hay que recuperar. Y hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Ay, Señor, pero tanto precio hay que pagar. ¿Vale la pena? Amén, amados. Vale la pena. Vale la pena. Claro que sí. Claro que sí. Y para mí ha sido una señal tan maravillosa de parte de Dios. Entre otras que hemos tenido antes del retiro de un mes. Amados, Dios está haciendo cosas nuevas. Cosas nuevas. Y Dios ha hablado de un nuevo tiempo y el nuevo tiempo está aquí ya, en medio de nosotros. Para mí, ese reloj simboliza muchas cosas. Y os aseguro que es un milagro que funcione. Porque por años ha estado apagado y nadie lo ha tocado. Y ese reloj se ha puesto en marcha. Hay un reloj que se ha puesto en marcha en este tiempo, para esta casa y para nuestras vidas. Por eso Dios, yo dije, no es casualidad que tú has retrasado esta parte de la palabra para hoy, porque era hoy el día en que se tenía que hablar esta palabra y soltar esta palabra. Los hombres están congregados otra vez, amados, y eso representa la cabeza, lo que Dios está haciendo de ahí para abajo. Por eso, amados, tenemos que revestirnos y estar muy firmes y estar muy conscientes y no lamentarnos. Decir, ay, lo que pasamos, ay, qué injusticia, ay, lo que me hicieron. No, ya no es tiempo de lamentos, es tiempo de mirar hacia adelante. Y que lo que yo entiendo en mi espíritu es que todo lo que se quedó detenido a causa de los azotes, a causa de la prisión, esta casa se quedó encerrada en la cárcel del olvido y de muchas otras cosas. Todo lo que se quedó paralizado ahí, es tiempo de ponerse en marcha otra vez. Es tiempo de caminar, es tiempo donde Dios va a traer el respaldo, es tiempo donde Dios va a manifestar su terremoto, es tiempo donde va a venir la salvación, es tiempo donde va a venir la vindicación. Al principio de años el Señor me habló, me dijo, cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ahora, terminando el año, me doy cuenta que lo que Dios me dijo es cierto y que Dios lo está haciendo, amados. Pero ese nuevo tiempo no es lo que tú piensas. Ahora voy a recibir lo que quiero. Ahora qué bien lo vamos a pasar. No. Es la voluntad de Dios en la tierra. Es la salvación. Es el predicar la salvación a todo el mundo. Amados, es la manifestación, es ese terremoto santo que vino, como cuando vino en Hechos 2, ese terremoto es el que va a venir y va a remover las cárceles y nos va a hacer libres. Ha habido un tiempo en el cual la iglesia ha estado retenida, hemos estado en calabozos. Yo decía, Señor, es verdad. Yo, mi casa, hemos estado en calabozos. Hemos estado presos, hemos estado en cepos. Pero, amados, este es el tiempo de volver a caminar. Es un tiempo de volver a las naciones. Es un tiempo de predicar el Evangelio. Es un tiempo de la salvación del Señor. Y yo alabo a Dios por ello, porque nos permite vivirlo, porque a veces tienen que morir cosas para que nazcan otras. Y es una realidad del tiempo nuevo. Dios va a romper las cárceles que han retenido a sus siervos. Fijaros quién estaba en esa cárcel, un apóstol y un profeta. Dios va a sacar de la cárcel al apóstol y al profeta. Dios va a abrir puertas delante de ti, iglesia. Dios nos abre la puerta para que sigamos adelante, para que el camino que se cortó y se cercenó podamos retomarlo y volver a caminar por él. Hay cosas que se quedaron inconclusas que Dios quiere concluir, porque lo incompleto no puede ser contado. Y esto es a nivel personal, a nivel familiar, pero sobre todo a nivel de iglesia. Es una palabra para nosotros específicamente, para esta casa. Se puede aplicar para un tiempo nuevo, pero yo lo aplico a nosotros porque así Dios me lo ha aplicado a mí, para esta casa en concreto. Viene un tiempo
de restauración. ¿Vosotros pensáis que un pedazo de Pablo y de Silas, Dios iba a permitir que se quedaran en ese calabozo para el resto de sus días? No. Pues esto vais a permitir, o sea, creéis que Dios va a permitir que una iglesia quede encarcelada en un calabozo para siempre. No, amados, no. Ese no es el propósito de Dios. Y se han tenido que pasar años, y se ha tenido que pasar un tiempo, porque era necesario. Yo le mostraré que necesario le es padecer, le dijo a Saulo cuando se convirtió. Hay muchas cosas que hay que aprender, que tenemos que padecer. ¿Para qué? Para que al final Dios se glorifique y pueda revelar su misericordia y su gracia para con nosotros y para con muchos otros. Porque no se trataba solamente de Pablo y de Silas, se trataba de todo lo que había ahí dentro de esa cárcel. Y Dios va a venir a explotar la cárcel, Dios va a reventar cadenas, Dios va a reventar puertas para que su propósito se cumpla y para que su nombre sea glorificado. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo, Dios lo ha confirmado, ha traído señales. Yo sé que lo que Dios está haciendo allí en Moría con esos hombres, a veces, no sé, pensamos que tiene que suceder algo a la manera que nosotros queremos, pero Dios está haciendo algo en ellos también. Y Dios los ha convocado. Y yo le pido a Dios que aquellos que no han ido por cualquier causa puedan recibir la misma impartición para sus vidas. Y que ninguno se quede fuera. Que todos puedan ser parte del nuevo tiempo y que ellos abran puertas para la familia, para la casa, para esta ciudad y para todo lo que Dios tiene por delante. Y que así sea en el nombre de Jesús. Así que seamos sabias, sepamos recibir con sabiduría a los hombres cuando vengan. Si hay algún hombre, y si no hay un hombre en tu casa que está en ese lugar, no importa, están en esta casa y te van a afectar a ti también. Lo que ellos reciban va a influir también en ti, porque estamos dentro de la misma casa, dentro del mismo lugar espiritual. Así que sigamos orando, clamando y alabando a Dios en las situaciones imposibles. Creámosle a Dios, porque este es el tiempo donde Dios va a venir con su poder. Y yo es que no puedo expresarlo, pero yo lo veía así como Dios cuando Dios me lo decía: deja que reviente, que va a explotar, como sucedió en esa cárcel. El poder de Dios va a hacer reventar todas las cosas. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea, Señor. Amén. Si quieres, ponte en pie y vamos a levantar el nombre de Dios y a proclamar, Señor, que tú eres Dios en medio de nosotros y que tu palabra siempre viene a nuestras vidas para traer luz, para traer salvación, para traer tu verdad. Señor, declaramos en esta mañana que creemos a tu palabra, lo que ha salido de tu boca, Señor. Hoy es el día, Señor, en el cual tú nos estás anunciando un tiempo nuevo, lo creemos, Señor. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de libertad, hoy es un día de victoria. Señor, aquel calabozo de muerte, aquel calabozo de tortura se convirtió en un lugar de gozo, de adoración, de salvación, de restauración. Gracias te doy, Señor. Dios mío, yo no me quiero centrar tanto en que las heridas de Pablo y Silas fueron lavadas y que fueron vindicados. Eso no es lo importante de ese pasaje. Quizá nosotros lo vemos importante, que me vindiquen, que sanen mis heridas, oye, que me han azotado mucho. Señor, eso no es lo importante. Lo importante fue que tu propósito se cumplió en esa cárcel. Lo importante fue que una familia fue salva. Lo importante fue que pusiste a temblar, Señor, al infierno, que tú demostraste tu poder y cuando tú intervienes nadie te puede detener. Gracias, Señor. Que así sea, abrazamos este nuevo tiempo, queremos caminar, danos sabiduría, que los profetas se levanten, que la trompeta vuelva a sonar en esta casa, en el nombre de Jesús, que los hombres, que las puertas, Señor, vuelvan a levantarse para que entre el Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por estar con nosotros y hacer tu perfecta voluntad. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, bendito sea Dios, amén, aleluya, dale un aplauso al Señor, amén, amén, para ti, Señor, amén, 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 así sea, amén,
Amén.